Saludos, en este video vamos a observar cómo es que varían nuestros resultados según la forma en que tomemos los datos al analizar determinada variable para un estudio en particular. Para este caso vamos a analizar las notas finales de los estudiantes de un determinado curso para las carreras de interculturalidad en los años 2015 y 2016 y estudiantes de administración 2015-2016. Entonces, según la forma en que tomemos los datos, las variables analizadas van a arrojar ciertos resultados. Y para el primer ejercicio nos pide que analicemos los datos de forma global para estimar un promedio general de los estudiantes. Luego nos pide cuál es el promedio por sexo de todos los estudiantes, cuál es la proporción de hombres y mujeres que se tienen incluidos para un total de 194 estudiantes que hay en las dos carreras y en los 2 años. Y nos pide también indicar cuántos ganan y cuántos pierden. Y como estamos analizando los datos totales, hablamos de que vamos a hacer el análisis, en este caso para un censo. Estos datos que tenemos acá ya los tengo vertido acá en esta hoja. Entonces, en primera instancia tenemos ordenado el correlativo de los estudiantes desde el estudiante 1 hasta el estudiante 194 que estaba en la hoja de ejercicios. Luego, en la siguiente columna tenemos el correlativo de los estudiantes que hay en cada carrera y para cada ciclo. Posteriormente tenemos el sexo y la nota final, y en una columna adicional lo que es la carrera y el año correspondiente. Aquí hemos agregado una columna para indicar el resultado. En este caso el resultado hablamos de que vamos a indicar de que si el estudiante gana o pierde según su nota, atendiendo a una nota mínima de referencia. La nota mínima de referencia que tomaremos es de 61 puntos, que es la nota mínima para aprobar una materia. Entonces, ¿cómo ingresamos esta fórmula? Vamos a trabajar inicialmente agregando una nueva columna. Vamos a copiar exactamente lo que tenemos acá para ver cómo fue que nosotros agregamos esta columna. Colocamos un encabezado que se llama resultado. Y para pedirle a Excel que nos indique si en base a la nota el estudiante gana o pierde, vamos a utilizar la función si. Por lo tanto, hacemos el llamado a la función con el signo igual, escribimos la palabra si y seleccionamos la primera función, que es una prueba lógica. La prueba lógica nos dice entonces que vamos a comparar si este resultado es menor a 61 puntos. En este caso hablamos de que 61 puntos es la referencia para indicar si gana o pierde. Si el estudiante tiene una nota menor a 61 puntos, entonces anotamos el separador de argumento que nos pide, o el separador de argumento que nos pide Excel para ir atendiendo a los argumentos o a la lógica que sigue la función para que nos dé un resultado correcto. Entonces el separador en mi caso es un punto y coma, y nos pide que indiquemos cuál es el valor si esta prueba lógica se cumple. Es decir, si lo que he seleccionado acá es menor a 61 puntos, que Excel me estaría indicando. Si el resultado que le pedimos a Excel corresponde a un texto, siempre el resultado o ese valor si verdadero lo vamos a agregar entre comillas. Entonces colocamos aquí pierde, y con esto cumplimos el primer argumento y anotamos el separador de argumento tal como lo pide acá, y cuál es ese valor si esa nota no es menor a 61 puntos, es decir, es de 61 puntos en adelante. De ser así, siempre como el resultado será un texto, le decimos que gana, y con ello cerramos paréntesis. Cuando siempre el resultado es un texto, siempre se anota entre comillas, o es un texto combinado con números, siempre anotamos entre comillas. Hemos cumplido ya con este argumento y con la función como tal, y le damos enter. Simplemente lo que hacemos es copiar la función y vemos que los mismos resultados que tenemos acá se van a repetir. Entonces, con esto ya tenemos listo esta columna para que no sea repetitivo, y ya podemos empezar a trabajar
la tabla de resultados que teníamos en la hoja de resultados. Si vemos el orden es, primero teníamos que ordenar cuál es el género del estudiante, cuál es su promedio. Obviamente en el promedio tendríamos un promedio general, cuántos hay por género, cuál es la proporción por género, es decir, cuánto corresponde en forma porcentual lo que hay de hombres y mujeres. De eso utilizaremos una función que se llama contar para indicar cuántos ganaron y cuántos perdieron de acuerdo a esta columna que nosotros agregamos. Entonces, para tener este resultado, que son los que tenemos acá, lo que hacemos es utilizar la tabla dinámica. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el encabezado. Veamos, para seleccionar rápido los encabezados podemos auxiliarnos de la combinación de teclado Control Shift direccional a la derecha para seleccionar todo el encabezado y Control Shift direccional hacia abajo para seleccionar completamente el bloque de información que tenemos en nuestra tabla. Una vez hecho eso, le vamos a dar en insertar tabla dinámica. Tenemos dos opciones para la tabla dinámica. Ya tenemos el rango de datos, que es el que acabamos de seleccionar, y tenemos las dos opciones para que la tabla dinámica se muestre en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya tenemos existente. Entonces seleccionamos acá hoja de cálculo existente y en ubicación hacemos un clic en este espacio y le indicamos a Excel dónde queremos esos datos. Simplemente hacemos un clic y le damos Enter. Nos pide que existe la posibilidad de reemplazar la tabla o el contenido que ya tenemos acá. Entonces le damos que sí, porque inicialmente había ya cierta información que estaba pegada, por eso nos salió ese mensaje. Lo que hacemos es filtrar por género y luego nos sirve de referencia la nota final. La nota final, si observamos acá, no nos sirve una suma por género. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un clic acá y luego vamos a configuración. En configuración seleccionamos promedio y le damos a aceptar. Acá entonces ya tenemos el promedio. Con ello ya tenemos contestado las primeras dos preguntas que nos pide: cuál es el promedio general, que es el que tenemos acá abajo, y cuál es el promedio por género, para ver cómo es que se diferencia entre los resultados que tienen los hombres y las mujeres en esas notas. Esto es información de todo el grupo de estudiantes. Luego, ¿qué más nos pide? Nos pide la proporción por género. En este caso, para obtener la proporción, podemos utilizar la columna sexo. Nos pidieron dos cosas: la cantidad de hombres y mujeres que hay por género. Entonces podemos utilizar en esta opción si es pertinente dejar cuenta, que es el conteo de datos que hay con información de femenino y con información de masculino para cada categoría. Está bien, ya que tenemos 194 datos y nos dice que son 76 mujeres y 118 hombres. Luego nos pide la proporción, es decir, a cuánto equivale en porcentaje este valor o esta cantidad de mujeres y cuánto equivale en proporción esta cantidad de hombres. Entonces podemos auxiliarnos siempre de la columna sexo y en lugar de cuenta vamos a hacer la configuración para que estos datos se reflejen en forma porcentual. ¿Cómo le hacemos? Vamos acá siempre a clicar en cuenta, hacemos un clic y seleccionamos configuración de campo de valores. En este menú flotante vemos que tenemos dos opciones: resumir valores por y mostrar valores como. Nos interesa la segunda pestaña, que es mostrar valores como, y en mostrar valores como vamos a seleccionar porcentaje del total general. Está bien que tengamos acá la selección de sexo y le damos aceptar. Lo que nos muestra entonces es el porcentaje que corresponde en estos valores del total general, que es el 100%. Entonces ya tenemos la proporción por género y lo que nos hace falta es indicar cuántos ganan y cuántos pierden. Una vez tenemos ya la cantidad por género, lo que nos hace falta es contabilizar cuántos ganan y cuántos pierden. Para ello, pues acá lo que hacemos, nos auxiliamos, vamos a copiar esto que ya hemos trabajado y lo vamos a pegar de forma provisional en este apartado. Vamos a pegarlo como valores y aquí podemos colocar
género, promedio, cantidad por género. Aquí sería proporción por género. Si no la opción porcentual, podemos agregar decimales y vamos. Entonces ganan y pierden. Entonces lo que nos hace falta es indicar cuántos ganan y cuántos pierden. Lo que podemos hacer es seleccionar acá el resultado como fila y a través de la observación pues podemos indicar cuántos ganan y cuántos pierden. Tenemos acá el filtro gana, nos dice que hay 53 mujeres y 77 hombres. Entonces acá podemos indicar que hay 53 mujeres y 77 hombres. Y si observamos cuántos pierden, hay 23 mujeres y 41 hombres. 23 mujeres y 41 hombres. Marcamos todos para ver que la sumatoria nos coincide y nos dan los 194. Simplemente lo que hacemos es obtener la sumatoria y con ello completamos los resultados de nuestra tabla que nos habían requerido para el primer ejercicio, es decir, los datos que nos requieren analizando los datos censales para todos los individuos.